Bienvenidos a Terror con el Profesor. Aquí no encontrarás historias inventadas para asustar. Aquí escucharás relatos narrados como experiencias reales, ocurridas en lugares que existen y que muchos de ustedes conocen. Hospitales, turnos nocturnos, pasillos vacíos, apariciones y sucesos que nadie ha podido explicar. Historias donde el protagonista logró salir con vida, pero jamás volvió a ser el mismo. Si te gustan los relatos de terror basados en experiencias, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like si esta historia te atrapa y escribir en los comentarios qué parte te perturbó más. O si tú también has vivido algo parecido. Apaga la luz, sube el volumen, porque esto es Terror con el Profesor. El parque de Fantasy World, después de su bancarrota, llevaba cerrado 3 años. Desde entonces han pasado varias cosas en la ciudad. Hubo quejas sobre que el parque debería ser demolido, las cuales no han sido muy escuchadas. También han desaparecido muchas personas en la ciudad. La gente pensaba que este tema sería como las desapariciones durante la última dictadura cívico-militar, pero nadie se esperaba lo que realmente estaba detrás de todo esto. Todo empezó en un día aburrido. No tenía nada que hacer. Mis padres salieron por temas de trabajo, dejándome solo en casa. Siempre era lo mismo. Me dejaban solo para que no los molestara mientras trabajaban. Eso me entristecía, pero me alegraba de alguna extraña manera, porque podía estar en paz con mi soledad. Quedarme solo en casa era agradable, pero cuando tenía algo que hacer, ese día no se me ocurría nada en qué ocuparme. Podría haberme pasado horas jugando con mi PlayStation 2 o mirar alguna serie, pero no. No se me ocurrió otra cosa que ir aquí, a aquel parque al que iba de niño, solo por curiosidad. Llevé únicamente mi celular. Tendría que ir con cuidado por el tema de las desapariciones, ya que tal vez podría ser otro más en la lista. Al llegar al lugar, la puerta estaba obviamente cerrada. Me las tuve que ingeniar para entrar, trepando el alambrado. Fue peligroso, pero a fin de cuentas lo logré. El lugar daba una sensación de inquietud. Todo estaba carcomido por el tiempo. Ahí había una estatua que claramente era un plagio a la de Walt Disney. El dueño del parque, Cruz Sanders, estaba lleno de moho y enredaderas, aunque me daba escalofríos el ambiente desolado. Pensando en lo que podría hacer ahora, esos escalofríos se desvanecerían. Detrás de la estatua de Cruz Sanders yacían unas botargas de Rodent la rata, igualas la tortuga, las cuales parecían respirar. Pensé que era mi imaginación, por lo que no me detuve a pensar mucho en ello. La nostalgia me invadía. Pensé en ir a la zona jurásica. Era una de mis favoritas de niño. Cuando vi a una botarga de la mascota Bronco el brontosaurio, esa nostalgia aumentó. Era mi personaje favorito cuando venía al parque. Recordé cómo me tomaba fotos con él y cómo disfrutaba cada momento. Cuando me fui, escuché un sonido de algo que se cayó. Volteé a ver y vi a la botarga un poco más cerca de mí. Parecía seguirme. No le di mucha relevancia, así que me fui de allí. Después de un rato, aparentemente me perdí de vista. La duda que tenía era si de alguna manera estaba poseído. No me detuve a pensar mucho en ello. Avanzando, me topé con la tienda de recuerdos. Entré y vi a la mascota Greg el regalo en la entrada. La tienda de recuerdos estaba destrozada, llena de mugre y con todo lo que vendían roto. Me adentré un rato y al salir, Greg ya no estaba. Esto comenzaba a disgustarme. Avanzando un poco más, llegué hasta la zona espacial. Ahí estaba la mascota Ophel Alien y también estaba la famosa atracción de la montaña del trueno. No me quedé mucho porque no era una de mis zonas favoritas. Al lado estaba la zona del lejano oeste, donde estaba Serpión el vaquero, y también la famosa atracción de la Torre del Poder. Me fui porque tampoco era de mis zonas favoritas. Al irme, escuché una voz que dijo: «Será mejor que corras después». Volteé a ver, pero no había nadie. Se me ocurrió ir al teatro del parque, un lugar donde las mascotas hacían actos para los niños. Al entrar a la sala, vi a una botarga de la mascota Masky en el escenario. No había mucho que hacer, así que me fui.
Me acordé que estaba el acuario. Al llegar, había cadáveres de animales en las peceras. Todo estaba oxidado y mohoso. Vi a la mascota Bunzo el buzo en el piso de uno de los pasillos. Estaba lleno de moho y emanaba un olor putrefacto. Ya se estaba haciendo tarde. Supuse que tendría que volver a casa. Había sido un día divertido, pero ya era hora de... Algo me golpeó en la cabeza. Me desmayé y desperté en una oficina sucia y corroída por el moho. Allí estaba el cadáver de Cruz Sanders. Estaba destrozado y masacrado. Casi vomité. En la mesa había unas hojas con información sobre las mascotas. Las leí y no me lo podía creer. El experimento con los no muertos va variado. Los medicamentos no funcionan, pero las descargas eléctricas sí. Neutralizan su necesidad de matar, pero momentáneamente. Necesitan los electroshocks diariamente. Por el momento tenemos un inteligente, unos semi-inteligentes y varios idiotas. No sabemos cómo modificar esa conducta errática y tampoco cómo hacerlos listos, aunque eso es bueno, ya que los podemos mantener a raya. Empleado Arthur Morales. Causa de muerte, cuello roto. Sexo, masculino. Personaje asignado, Rodent la rata. Inteligencia, alta. Conducta, neutra. Murió en una discusión con Sanders por el tema de su bajo sueldo. Sanders lo empujó hacia una esquina de una mesa, haciendo que se rompiera el cuello. Hasta ahora es el más inteligente del resto. Empleado, Lisandro Domínguez. Causa de muerte, suicidio. Sexo, masculino. Personaje asignado, Wallace la tortuga. Inteligencia, alta pero limitada. Conducta, neutra. Debido a que era un empleado difícil de controlar, el parque no pudo evitar que se suicidara. Empleado, Robertier. Causa de muerte, muerte cerebral. Sexo, masculino. Personaje asignado, Greg el regalo. Inteligencia, semi-inteligente. Conducta errática. Debido a un hecho clasificado, entró en un estado de coma y posteriormente moriría. Logramos llevarnos el cuerpo tras un acuerdo con la morgue. Empleado, Brandon Grant. Causa de muerte, hemorragia cerebral. Sexo, masculino. Personaje asignado, Bronco el brontosaurio. Inteligencia, corta. Conducta, digna de un idiota. En un espectáculo en el teatro, de repente Brandon se desmayó, y luego de ser atendido en un hospital se supo que sufrió una hemorragia cerebral. Logramos llevarnos el cuerpo tras otro acuerdo con la morgue. Empleado, Brian Spence. Causa de muerte, desangramiento. Sexo, masculino. Personaje asignado, Off el alienígena. Inteligencia, corta. Conducta, neutra. Fue apuñalado frente a todos por un padre molesto que hace unos días denunció a Brian por abuso sexual contra su hija. Empleado, Laura Pallid. Causa de muerte, asfixia. Sexo, femenino. Personaje asignado, Masky. Inteligencia, semi-inteligente. Conducta, neutra. En un show en el teatro donde Masky volaría por la sala, uno de los cables que sujetaba a Laura se ató a su cuello, ahogándola. Empleado, Walter Spamt. Causa de muerte, asesinado. Sexo, masculino. Personaje asignado, Serpion el vaquero. Inteligencia, semi-inteligente. Conducta errática. Debido a que descubrió los experimentos que hacíamos, lo tuvimos que asesinar. Empleado, Baltasar Burser. Causa de muerte, suicidio. Sexo, masculino. Personaje asignado, Bunzo el buzo. Inteligencia, semi-inteligente. Conducta errática. Sufría de depresión por la ruptura con su esposa. Se suicidó colgándose en una de las oficinas del acuario. Entonces, ¿las mascotas son no muertos? ¿Y aparte son los cadáveres de los trabajadores que murieron en el parque? Por Dios. ¿A quién se le ocurrió este asqueroso experimento? El teléfono en la mesa empezó a sonar. Lo levanté y escuché esto. Hola, soy yo, Rodent la rata, jeje. Bueno, bienvenido al juego. ¿Qué juego? Te estarás preguntando. Es el juego al que yo llamo ir al final. Las reglas son simples. No dejes que te veamos y llegas hasta la salida. Si sobrevives hasta llegar a la salida, serás libre. Pero si no llegas hasta allá, yo y mis amigos te mataremos. Buena suerte. La adrenalina y la ansiedad se apoderaban de mí. Salir de ahí supondría un gran reto debido a la oscuridad y la facilidad de hacer ruido.
por lo que tendría que hacer movimientos suaves y estar atento. Empecé a moverme en busca de la salida de la oficina. Eventualmente pude salir afuera, dándome cuenta de que donde me dejaron era el acuario. Para mi desgracia, el acuario es la zona más lejana a la salida. Avanzaba pegado a las paredes para evitar que me emboscaran. También me escondía en los arbustos, tratando de no hacer tanto ruido para no llamar la atención. Cerca de mí pasaron varias de las mascotas, pero por suerte no me vieron. En un descuido, tiré sin querer un tacho de basura, alertando a Bronco, quien estaba cerca. Por suerte, al lado había unos baños. No me pregunten por qué, pero decidí entrar al baño de chicas. Seguro no tiene las agallas de entrar al baño de mujeres, pensé. Escuché pasos afuera. Mi corazón latía cada vez más rápido. No se estaba yendo, así que dejé de respirar para que no me oyera. Funcionó. Ya estaba cerca de la salida. Podía oler la libertad al otro lado. Empecé a trepar, imaginando cuando volviera a casa. Pero de repente sentí que alguien me agarró. Era Wallace. Logró que no pudiera trepar. Empecé a golpearlo para que me soltara y entonces dijo, «Oye, ¿quieres ver cómo soy?» Cuando dijo eso, se quitó la cabeza de la botarga mostrando su apariencia putrefacta. Esa imagen todavía sigue en mi cabeza. Posteriormente, se abalanzó sobre mí y mordió mi brazo. Yo aguanté el dolor y las ganas de gritar. Le di un puñetazo haciendo que me soltara y agarré un barrote que había en el piso y se lo clavé en el ojo. Eso me dio tiempo a trepar y escapar. Ya por fin era libre. Volví a mi casa, me curé y traté de relajarme, pero no podía dejar las cosas así. Tenía que hacer algo con ese parque. Fui por gasolina, rocié todo y ya se deben imaginar el resto. Ya eran como las 8 de la mañana. Volví a casa una vez más, me recosté en mi cama y me juré que pensaría que todo esto fue solo un recuerdo por el resto de mi vida. Aunque al día siguiente, en las noticias salió lo de que el parque se incendió en gran parte. Solo una pequeña parte del lugar se salvó, en la cual estaban los cadáveres de los desaparecidos. La policía investigó sobre cómo se incendió el parque. No dieron conmigo, ya que no había cámaras funcionando. El incendio prácticamente lo arrasó todo. Lo único que quedaron fueron los cuerpos de los desaparecidos. La policía los llevó a la morgue, donde solo pocos días después desaparecieron. Yo aún tengo miedo de que vuelvan por mí, que estén esperándome fuera de mi casa, de que se venguen con las personas que amo, que un día aparezcan y quieran volver a jugar conmigo ese maldito juego retorcido. Nunca quise volver a escribir sobre esto, pero cada vez que alguien menciona lugares abandonados, exploraciones nocturnas o hospitales viejos, siento como algo se mueve dentro de mí, como si despertara. He guardado silencio durante años porque nadie cree de este tipo de cosas, porque siempre hay una explicación racional, porque es más fácil decir que fue sugestión, paranoia o un trauma mal procesado. Pero yo estuve ahí, yo vi lo que pasó. Y si no lo escribo ahora, siento que ese lugar va a terminar reclamándome también a mí. Todo comenzó como empiezan casi todas las historias que terminan mal, con aburrimiento, risas y la falsa sensación de control. Éramos jóvenes, imprudentes, convencidos de que nada malo podía pasarnos, porque solo íbamos a mirar. El lugar del que hablo era un complejo abandonado a las afueras de la ciudad, oculto entre árboles secos y caminos de terracería. No aparecía en Google Maps con su nombre real, solo como una mancha gris sin etiquetas. Algunos lo conocían como el antiguo sanatorio, otros como el manicomio viejo. Oficialmente no existía. Iván fue quien lo propuso. Siempre estaba metido en foros de exploración urbana, viendo videos de gente entrando a fábricas, túneles, hospitales viejos. Decía que ese lugar llevaba décadas cerrado, que nadie vigilaba, que era historia pura. Marco se emocionó de inmediato, porque para él todo era una aventura. Lucía aceptó porque confiaba en Iván. Andrea dudó desde el principio. Yo acepté porque no quería ser el único que se quedara fuera. Llegamos de noche, porque Iván decía que era mejor así, que durante el día el lugar no se sentía igual. Desde que bajamos del auto, algo me incomodó.
No sabría explicarlo con precisión, pero el silencio era antinatural. No había grillos, ni perros lejanos, ni viento moviendo las ramas. Solo nuestros pasos y el sonido metálico de la reja oxidada cuando la empujamos para entrar. Me acuerdo perfectamente de ese ruido, porque fue el último sonido normal que escuché en horas. El edificio principal estaba frente a nosotros, enorme, oscuro, con ventanas rotas que parecían observarnos. No parecía abandonado en el sentido común. No había grafitis recientes, no había basura moderna. Era como si el tiempo se hubiera detenido ahí dentro y nadie se atreviera a perturbarlo. Andrea dijo en voz baja que sentía que alguien nos estaba viendo desde arriba. Marco se rió, pero su risa sonó forzada, nerviosa. Apenas cruzamos la entrada, el aire cambió. Se volvió pesado, tenso, húmedo. Olía a metal viejo, a agua estancada y a algo más. Algo orgánico, como si el lugar aún respirara. Encendimos las linternas de los celulares y avanzamos por un pasillo largo, con paredes descascaradas y puertas abiertas a ambos lados. En las habitaciones había camas oxidadas, correas de sujeción, mesas de metal, frascos rotos. No parecían cuartos normales de hospital, parecían jaulas. Andrea empezó a sentirse mal casi de inmediato. Decía que le dolía la cabeza, que el lugar le provocaba náuseas. Lucía trataba de tranquilizarla, pero yo noté que Lucía también estaba pálida. Iván grababa todo, narrando en voz baja, como si estuviera haciendo un documental improvisado. Marco hacía bromas para romper la tensión, pero cada vez hablaba menos. Mientras avanzábamos, comencé a notar detalles que me inquietaron más que cualquier cosa sobrenatural. Había marcas de uñas en las paredes, profundas, como si alguien hubiera intentado escapar raspando el concreto. Había palabras escritas con algo oscuro, no siempre legibles, pero repetían ciertas frases. No se vayan, él escucha, ya es tarde. En una pared, una frase me heló la sangre porque parecía escrita recientemente. No estaba deslavada ni cubierta de polvo. Uno se queda. Seguimos avanzando, cada vez más adentro, hasta que llegamos a una escalera que descendía al sótano. Andrea dijo que no quería bajar. Dijo que sentía que algo malo había pasado ahí abajo. Iván insistió. Marco lo apoyó. Yo dudé, pero al final bajé con ellos. Todavía me odio por eso. El sótano era peor, el aire era más frío, más denso. Las paredes parecían sudar. Las linternas iluminaban pasillos interminables, con puertas numeradas, aunque muchos números estaban raspados, borrados a propósito. Empezamos a escuchar ruidos que no podíamos ubicar. Golpes suaves, arrastres, como si alguien caminara descalzo en la oscuridad. Andrea comenzó a llorar sin saber por qué. Lucía se quedó quieta, mirando un pasillo lateral, como si alguien la estuviera llamando. De pronto, escuchamos un llanto. No era fuerte, no era dramático, era un llanto contenido, cansado, desesperado, como el de alguien que lleva mucho tiempo llorando solo. Marco dijo que seguramente era el viento o algún animal, pero nadie le creyó. Iván gritó preguntando si había alguien ahí. El llanto se detuvo de inmediato. Ese silencio posterior fue peor que cualquier grito. Lucía empezó a caminar hacia uno de los pasillos sin decir nada. Andrea la tomó del brazo, pero Lucía se soltó con una fuerza que no parecía suya. Cuando se giró para mirarnos, su expresión no era la de siempre. Sus ojos estaban abiertos de más, su rostro inexpresivo. Dijo, con una voz que no era completamente la suya, que ya no importaba si nos íbamos, porque el lugar ya sabía quiénes éramos. Marco se asustó de verdad por primera vez. La sacudió. La llamó por su nombre. Lucía parpadeó varias veces y comenzó a llorar, diciendo que no recordaba nada. Dijimos que debíamos irnos, pero Iván insistió en ver una última sala que aparecía en los planos como terapia especial. Esa decisión fue el punto de no retorno. Llegamos a una puerta metálica gruesa con restos de cadenas rotas en el suelo. Dentro había una sala circular, sin ventanas, con símbolos pintados en el piso y las paredes. En el centro, una camilla con correas.
El ambiente ahí era sofocante. Andrea cayó de rodillas, hiperventilando. Marco dejó de bromear por completo. Iván grababa, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Entonces, la puerta se cerró sola. No fue un portazo violento. Fue lento, deliberado, como si alguien la empujara desde afuera con calma. Las linternas parpadearon. El aire se volvió más frío. Escuchamos una voz grave, profunda, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Dijo que no todos podían irse, que el lugar necesitaba quedarse con algo. Andrea comenzó a convulsionar. Marco gritó. La camilla se movió sola. Las correas golpearon el metal. Yo sentí que algo me tocaba la espalda, pero cuando me giré no había nada. En medio del caos, Iván gritó el nombre de Marco. Me giré hacia él. Y Marco ya no estaba. No desapareció como en las películas. No hubo luz, ni sonido, ni grito. Simplemente ya no estaba. Donde había estado segundos antes, solo quedó una sombra extraña en el suelo, como una mancha que no correspondía a ninguna luz. Entramos en pánico. La puerta se abrió de golpe y corrimos sin saber hacia dónde. Los pasillos parecían cambiar, alargarse, retorcerse. Escuchábamos pasos detrás de nosotros, respiraciones, susurros diciendo nuestros nombres. Lucía reía y lloraba al mismo tiempo. Andrea murmuraba palabras que no reconocía. Yo sentía que el lugar nos empujaba, nos guiaba como si jugara con nosotros. Cuando finalmente salimos al exterior, caímos al suelo, exhaustos, cubiertos de polvo y sudor. El bosque volvió a sonar, como si nada hubiera pasado. Éramos 4. Pero sabíamos que uno no había salido. Fuimos a la policía, contamos todo. Entraron al lugar varias veces. No encontraron nada. No encontraron rastros de Marco. Dijeron que no había evidencia de que alguien hubiera entrado recientemente al edificio. Los videos de Iván estaban dañados, con cortes extraños, sonidos distorsionados y partes completamente negras. Con el tiempo, todo se desmoronó. Andrea no volvió a ser la misma. Decía que alguien la observaba desde los rincones. Se quitó la vida meses después. Lucía fue internada. Dice que Marco la visita en sueños y le pide que vuelva. Iván desapareció un año después. Su último mensaje decía que sentía que el lugar lo estaba llamando. Yo sigo aquí, pero algunas noches despierto con olor a humedad en mi cuarto. A veces encuentro marcas en las paredes que no recuerdo haber hecho. Y cuando todo está en silencio, juro que escucho un llanto lejano, como el de alguien que sigue atrapado, esperando que alguien más entre para poder salir. Si alguna vez escuchas sobre un lugar abandonado al que nadie entra, créeme, algunos lugares no están vacíos, solo están hambrientos.